Muy bien, continuamos aquí en Estrapase por Uno contra Uno Web Radio y vamos a darle la bienvenida a nuestro incomunicado, amigo, colega, que ha sufrido la semana pasada. Eso nos pasó por decir que técnicamente nos había ido bárbaro esa semana. A Ivo no se le reinició el Skype, nada. Bueno, y justamente lo tenemos aquí al hombre sin sombra, como nos soplan. Al licenciado en psicología y amigo Gustavo Mena. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Ivo, hola Nacho, hola Javi. Y bueno, saludos a Ison si está y a Leo que seguro está. Así que... Sí. Está Michael Scott en lugar de Leo, como siempre, pero sabemos que Leo está por ahí. En algún lugar siempre está. No, lo del otro miércoles fue algo único. Se cortó luz, pero no solo luz, sino toda la señal de telefonía de la zona. Fue una cosa tremenda. Bueno, son cosas que pasan. La tecnología cuando te tiene que dejar a gamba, te va a dejar a gamba. Pero bueno, esos imponderables existen y esto es televisión verdad, digamos. Así que igual la semana pasada dijimos que este programa era todo de Gus, así que no sé si nos tenemos que ir o cómo es el programa. No. Él conduce ahora y nosotros somos los invitados. Ah, bárbaro, perfecto. Hacemos cambio de roles. Podríamos hacer cambio de roles. De hecho, podrías conducir vos, por ejemplo, la semana que viene. Claro, sí, Gustavo. No, Ivana Urbanás González podría ser la conductora. Ahí está. No, por favor. No choquemos que venimos bastante bien hasta el momento. Algún día vamos a hablar de cómo ha ido cambiando Ivo también conforme han pasado los programas. Por suerte, estamos muy orgullosos de que así fuera, en comparación a aquellos primeros tibios programas de nuestro querido Estrapase. Muy bien, decía yo, antes del corte, antes de ver la actuación de Faca Piñero anoche en la Liga Mexicana, que íbamos a hablar de un tema que suele ser bastante complejo, pero que queremos tratar con la mayor seriedad y con el mayor respeto posible, porque me parece que el tema no es, bueno, en el caso de Ivo y de Nacho no pasa la situación, pero Gus y yo somos padres. Digamos, la idea no es, les vamos a enseñar, o Gus con lo que le diga, le va a enseñar cómo ser a los padres con relación a sus hijos. No, me parece que no va por ahí, y si hay alguien que interpreta eso, bueno, no. Bien, pero sí me parece que hay algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta a la hora de revisar o de alguna manera hacer una retrospectiva de cómo es nuestra relación como padres con relación justamente a nuestros hijos a la hora de que hagan un deporte. Me parece que es un tema que da para un montón de aristas, hay un montón de situaciones, obviamente que no todos los padres son iguales, no todos somos iguales. Cada vez que tenemos un hijo, las veces que hemos tenido un hijo, sobre todo el primero, en mi casa la primera, porque yo tengo 2 hijas, ser padre no viene con un manual abajo del brazo, ni viene alguien y te explica cómo ser padre. Entonces, bueno, hay un montón de abanicos o un gran abanico de posibilidades. Hecha esta aclaración, ¿por dónde vamos a arrancar, Gus? Porque es un tema, insisto, me parece que es para hablar, podemos hablar 4 horas de esto. Bien. Sí, bueno, gracias por la aclaración, porque me evitaste todo el comentario previo y me lo simplificaste muy fácil. Así que me parece que está bien. La idea no es dar consejos de paternidad, porque bueno, uno lo está ejerciendo y es prueba y error. No hay otra que esto. Bueno, pero sí me parece tener algunas claridades. A ver, de un tiempo a esta parte se ha ido evolucionando en el pensamiento y ya no se habla más de mamá y papá desde una cuestión biológica, sino hablamos de roles maternos y paternos. Que esto también es interesante entender que el rol es una construcción, es algo que se ejerce. No es una cuestión meramente genética, sino es algo que se va ejerciendo de un determinado modo. En el ejercicio de la paternidad o la maternidad, de acuerdo al rol que nos toque ejercer dentro de la vida de un niño o de una niña, tenemos que entender que hay acciones que son claves. A mí me gusta pensarlo así. Primero, no podemos no escuchar. Si le gusta el deporte, si le gustan los deportes, no podemos no escuchar. Es decir, lo primero es escuchar.
¿qué tenemos que escuchar? No solo el lenguaje verbal, no solo lo que nos dicen, sino su lenguaje no verbal. ¿Cómo va? Si va con ganas, si no, si volvió enojado, si volvió enojada, si... Todo esto es el primer paso. Nosotros tenemos que escuchar atentamente qué le pasa a nuestros hijos o nuestras hijas con el deporte que practican. Eso es esencial. El segundo punto me parece que es acompañar. Y es saber acompañar. Hay momentos en los cuales los niños o las niñas se encuentran en situaciones de crecimiento que les generan un estrés particular. Y en eso es muy importante el acompañamiento, digamos, que la mamá, el papá o quien ocupe ese rol esté. ¿Para qué? Para que ante la frustración no decaiga. Después contener ante esas mismas frustraciones y también tratar de darle como orden. El contener es tratar de parar un poco la sangría a veces emocional y ordenar un poquito, ayudar, que hay lugar para eso que está pasando. Después alentar, si es el deseo de nuestro hijo, de nuestra hija, hacia dónde quiere ir, y sostener. Yo creo que con estas 5 acciones uno puede como medianamente tener una brújula en qué lugar ponerse de acuerdo a cada momento. Y todo en un marco de proceso. Hay que entender que están haciendo un proceso de crecimiento personal y deportivo, es decir, van de la mano y en el medio aparecen cambios físicos, cuestiones anímicas, grupos de compañeros que empiezan a haber más afinidad o no, digamos, y todo ese proceso hay que ir como acompañando, pero teniendo en cuenta siempre estos 5 verbos claves. ¿Qué recomendación darías vos en el caso de que, por ejemplo, el deporte elegido en este caso por el nene o por la nena sea a la vez el deporte predilecto del padre o la madre, cosa que podría de alguna manera también presentarle cierta presión también al chico al momento de encontrarse en una disciplina donde su papá o su mamá también de repente se empieza como a involucrar mucho más? Buenísima la pregunta. Yo, en primer lugar, es que esté muy claro cuál es el rol que está ejerciendo ahí. A ver, si sos el rol de papá, no sos el entrenador, es decir, acompañalo, llevarle las cosas, pero después silencio. ¿Tenés dudas acerca del proceso de tu hijo? Andá y hablalo aparte con el entrenador en otro momento, pero evitá el comentario que desacredita al entrenador, por un lado, pero que a su vez te ponga vos en un lugar, bueno, jamás vas a jugar como yo. O yo a tu edad hacía esto, no, al costado. Por eso acá, la clave que vos decís y que debemos hacer los papás, es que el protagonista es el chico, o la protagonista es la chica que está jugando, no uno. O sea, ya no jugamos. Y en eso es muy interesante. Y si no, jugamos en el veterano los viernes a la noche, que bueno, de vez en cuando jugamos, pero ya no somos protagonistas. Y eso es muy importante. A mí me pasa por mi profesión y en una localidad chica, mi hija va a hacer un deporte y me mira, ¿viste? Yo miro al entrenador, la entrenadora por ahí a veces me pregunta, yo no hablo nunca, yo estoy ahí, soy uno más, me como un chori y sigo, porque no tengo que opinar, ni siquiera de cómo le llega, si les habla, si ya tiene que jugar, tiene 7 años que juegue. Gus, ¿y cómo debería ser el trato ese que decías previamente con el entrenador? ¿Y qué pasa en caso de que el chico o la chica le digan a un papá qué pensás de lo que estoy haciendo? ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo sería esa delgada línea entre decirle lo que te parece sin perjudicar el mando del entrenador o lo que está tomando la decisión el técnico? Nacho, es una cuestión de timing y de lugares. O sea, de timing es saber mucho cuándo se puede decir esto. Por ejemplo, nunca delante de los niños y de las niñas. Nunca. Es más, nunca delante de los dirigentes.
Es decir, mira, si tenés confianza con el entrenador o la entrenadora, tomamos un café, o te quedás y te ayudás, no sé, a juntar las pelotas o a acomodar, no sé, las pecheras, y a lo mejor se da para una charla o en otro momento, pero nunca, ni siquiera la cita tiene que ser delante de todos. Sobre todo si tenés un lugar, digamos, de preponderancia en el deporte o en la institución. Si no es en otro lugar, tranquilo, digamos, una charla normal, podemos estar hablando de cualquier cosa, bueno, estamos hablando de eso, pero en un lugar donde la autoridad del entrenador no se vea puesta en juego. Y por otro lado, donde los campos, nosotros los psicólogos hablamos mucho de los campos, donde los campos de injerencia sean distintos. Es decir, el entrenador en el club es el entrenador, y es la palabra autorizada. Uno es el papá, en casa puede hacerle caso al entrenador, fíjate, a veces pasa todo al revés, un entrenador cada vez menos, pero que por ahí no trata tan bien a nuestro hijo o nuestra hija, bueno, hay que escuchar, porque eso siempre es importante escuchar, y después ir a hablarlo con quien corresponda. Pero es muy importante que una cosa es el lugar del papá, otra cosa es el lugar del entrenador. Y otra, y lo complejizo más porque los adultos a veces estamos en todas las funciones, también de dirigente. Hay cosas que en ese lugar no tenés que comentar. Sí, hay, me parece que hay lugares y momentos en los que no amerita el comentario, y hay una frase que yo creo que es histórica, desde que se inventó el primer deporte de conjunto o no, o individual, en el cual haya habido un entrenador o un adiestrador, como suelen decir en México, siempre ha existido de parte de la boca de una madre o de un padre que es: no le hagas caso al entrenador, que me parece, que a su vez también me parece fatal, no solamente por perder la autoridad y porque no corresponde, sino porque en definitiva, si vos como padre no le decís a tu hijo que no le dé bola al entrenador, quizás sea una debilidad propia del padre de decir, bueno, este no es el deporte de mi hijo, o este no es el lugar donde yo pretendo o mi hijo tendría que estar practicando el deporte. Entonces me parece que es más una gambeta que la resolución de raíz del tema. No sé cómo lo ves vos. Y haciendo un inciso, digo, me parece también que hay en muchos padres, por suerte creo yo, no son la mayoría, una cuestión de que pretenden muchas veces que los hijos alcancen determinado éxito, entre comillas, sea el que sea, ¿no? Por propia frustración de los padres, que no pudieron llegar a esos niveles o a esa calidad de jugador o de lo que sea. No sé cómo lo ves vos. En este segundo punto me parece que es aún más frustrante que en el primero. El primero me parece que de alguna manera se puede acomodar un poquito. En el segundo ya es muy complicado. Bien, vamos por parte. En el primero, una de las claves es sostener el proceso y después evaluamos al final. No está bueno cortar, no sé, ahora tuvimos temporadas bastante disruptivas, pero si tuviésemos todo el año y estamos en septiembre y no nos gusta lo que... Bueno, si no hay nada de gravedad, vamos a llegar a diciembre y el año que viene vemos si te cambiamos de club, si tenemos que cambiar de deporte, otra cosa. Pero se trata de sostener, porque si no también lo estamos educando en algo muy lindo que tiene el deporte, que es el hábito. Yo cuando doy charlas en escuela siempre hablo de los hábitos que el deporte engendra para la vida. Entonces, hay que sostener eso, porque si la primera vez que el entrenador te dijo algo que no te gusta, después va a ser un docente o lo que fuere, y un jefe. Y bueno, y a veces hay que hacer caso y hay que trabajar y hay que aprender y demás. Lo otro, sí, es tremendo. Mirá, Freud escribió, no me voy a poner tan técnico, pero escribió un... No, pero es hora que nos pongamos técnicos, ya está, bueno, porque ya después de un año... Bueno. Después de un año ya sí, estamos para ponernos técnicos. Freud escribió un librito muy chiquitito que se llama Introducción al Narcisismo. Y en donde habla de las elecciones narcisistas de objeto. Para Freud, objeto de amor es
aquello que nosotros deseamos y queremos y apreciamos y a cual en nuestra atención dividinal va. Bien, cuando hablamos de elección narcisista de objeto, el objeto privilegiado en general son nuestros hijos. Es decir, nosotros vemos en espejo, si a nuestro hijo le va bien, lloramos, no sé, mi nena canta y yo lloro, le dan una medallita y yo me siento orgulloso. Y cuesta mucho separar el apego desmedido a veces. Y es entender muchas veces que es su proceso. Es el proceso de nuestros hijos el que está en juego. No, nosotros ya lo hicimos. Correte. A ver, pasa con médicos, pasa con abogados, pasa con los colegas psicólogos y pasa con deportistas. Nadie va a hacer la misma carrera que otro. ¿Por qué? Porque nadie es la misma vida que otro. Entonces el papá tiene que sublimar, ordenar y acomodar desde otro lugar ese querer proyectar su frustración en el otro, porque nadie viene a cumplir deseos del otro. Viene a armar su propia vida. Entonces, yo creo que si nosotros cuatro estamos acá, porque ninguno de los cuatro, no sé, nunca hice análisis con ninguno de los cuatro, ¿no? Pero, conmigo mismo sí. Pero ninguno pensó estar acá. O nuestros padres a lo mejor no querían que fuésemos esto. Pero bueno, esta mano nos va. Pero volviendo, esta proyección de los padres sobre los hijos es tremendamente nociva para el desarrollo de la vida del chico. Saquemos el deporte, de la vida del chico. Entonces, es sostener, escuchar, acompañar la vida de un otro o una otra que es nuestros hijos. Y eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque eso te marca tus conductas y lo que proyectás y lo que generás en el otro. Nadie puede estar jugando sintiendo que tiene que alcanzar a un otro que le lleva 30 años de diferencia. No lo va a lograr nunca. Entonces estamos coartando su desarrollo. Recién mencionaban, Gus, la situación esta del padre que le dice al hijo no le hagas caso al entrenador, y pienso también en cómo sería la mejor manera quizá también de plantear una relación padre-hijo cuando el padre también es el entrenador. Bien, bueno, me haces caminar por una cornisa porque estoy trabajando en un caso muy así. Pero no nos escucha nadie, ¿viste? No, sí, no suelo escuchar, pero bueno, es muy importante entender los roles y es muy importante el diálogo en casa. Es decirle a tu hijo, a tu hija, mira, acá sos uno más, en la cancha sos uno más, yo voy a tener que darte las responsabilidades o tomar decisiones de acuerdo a tus cualidades basquetbolísticas. Si la metés, si no la metés, si defendés, si no defendés. Ahora, después, acá venimos, charlamos, compartimos. Requiere de muchísima madurez del adulto. No le puedo pedir madurez a un niño o a un adolescente. La madurez tiene que ir atrás en el adulto. Y decir, mira, yo te entreno para que seas el mejor deportista, basquetbolista en este caso, que puedas ser. ¿Cuándo? En el club de 5 a 7. Después, acá sos mi hijo. Si jugás bien, venís contento, estamos todos contentos. Si jugás mal, vamos a estarlo mal. Pero si yo tengo que tomar una decisión deportiva de ponerte más o ponerte menos, no va a ser por el apellido. Va a ser por lo que yo veo. Pero el que tiene que tener muy en claro es el papá, el adulto, papá / entrenador o mamá / entrenadora. Es muy, muy importante entender esto. Y a veces la posibilidad de cometer una injusticia está muy ahí. ¿Por qué? Porque somos muy exigentes, demasiado, y le pedimos un plus porque es nuestro hijo, o no vemos obviedades que ven todos. Entonces, es muy importante mantener un nivel de equilibrio. Y a veces, un asistente o alguien de confianza te puede colaborar, y a veces la propia madurez del adulto. Yo creo que es una cuestión de madurar el rol. Y también de decir, no puedo, esta categoría yo no la entreno, también puede ser. Antes de darle paso, perdón. Acostado y calladito. Si no vas a opinar, no opinás. Dale, Javi.
No, antes de darle paso a Nacho, si bien dijimos que obviamente la idea no es decirle a los padres cómo se tienen que comportar ni enseñarles a ser padres, porque a eso no nos dedicamos, para no cometer errores groseros, quienes no lo hayan leído vayan a leer Open, Memorias de Andre Agassi, bien, y ahí se van a poder dar cuenta de todo lo que no hay que hacer. Eso sí, no lo hagan. No les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Les podemos dar consejos de lo que no tienen que hacer. Lo que no tienen que hacer es todo lo que van a leer ahí en el libro. Dicho esto, Nacho. Gus, primero que nada, se habló mucho de la relación padre-hijo, padre-entrenador, pero ¿cómo puede, si algunos entrenadores quizás estén escuchando, cómo puede comunicarse el entrenador en los casos en los que un padre se pase de revoluciones y lo quiera increpar o le quiera dar consejos de cómo guiar a su hijo, cómo hacer el equipo y demás? Bien, e incluso a veces ese papá también es dirigente, entonces también es el que paga el sueldo. Vamos a complejizarlo bien. Porque ya que vamos a meternos en el lío, vamos a meterla grande. No, pero digamos, es lo que suele pasar. Entonces, a ver, en primer lugar, volvemos a esto, de limitar los campos. En segundo lugar, tiene que haber un espacio en el cual por ahí el entrenador pueda escuchar. Porque está bien que el entrenador escuche, nunca en público. Nunca adelante ni del equipo, ni del hijo. ¿Me quiere increpar? Tomo distancia. Digo, no, mirá, en estos términos no. Mirá, venite mañana, quédate un rato, cuando todos los chicos se vayan, lleva a tu hijo y volvé, te espero en el club. Charlamos, pero así no. A veces pasa, papás que desde la tribuna se alteran muchísimo, o con un compañero del hijo, o con el mismo entrenador, y bueno, es muy importante que eso se charle. Yo he trabajado en clubes con los papás de los deportistas en formación para esto, para que tengamos otro espacio en el que zanjemos alguna diferencia, alguna situación. Lo ideal, en términos ideales, es que incluso el entrenador esté preparado para dar ese paso para atrás, de decir, no, acá no. Mirá, venía, no sé, a lo mejor hay un espacio, hay una cantina del club, y hablamos más tarde. Me parece que lo primero es eso. Y después es entender, si hay algún alumno mío escuchando se va a reír, pero que todo punto de vista, siempre la vista de un punto, y es válido. Es decir, bueno, me puede decir, che, mira, me gustaría que uses mejor, o sea, a tal chico, o a mi hijo que por ahí no está tan contento. Perfecto, mira, bárbaro, pero mira, el entrenador lo tomo, lo escucho con respeto. Pero bueno, bárbaro, el entrenador soy yo voy a ir tomando decisiones, yo no quiero que los chicos jueguen mal, explico y sigo tomando decisiones, de acuerdo a lo que a mí me parece. Y a lo mejor ese aporte puede servir. O sea, alguien puede ver algo distinto que yo no veo, claramente. Pero nunca en público, nunca en un lugar donde haya demasiado caja de resonancia. ¿Por qué? Porque es el mensaje que le estamos dando a los 10, 12 chicos que están viendo. Y estoy no solo dinamitando la autoridad del entrenador como papá, sino también estoy dinamitando mi autoridad como padre, porque yo estoy cruzando un rol. Yo estoy cruzando una barrera. Entonces después, ¿cómo voy a pedirle yo que después mantenga, no sé, cierto respeto con un árbitro, o cierto respeto con un profe, si soy yo el que primero avasallo esto? ¿Cuándo fue? Hace poco más de un año, o un poquito menos quizá. ¿Te acordás, Gus, que me invitaste y tuve la oportunidad de participar en unas charlas que dieron con Julián Pagura, sí, de herramientas para padres, porque la verdad que me interesaba bastante el tema y ojalá en algún momento Julián, que es un muy buen, vamos a ponerlo en palabras coloquiales e inventadas, explicador de situaciones, bien, para estos casos, me parece que es material muy piola. Y no sé si esto pasa ahora, la verdad que desconozco. En la época en la cual yo jugaba, hace muchísimos años, en formativas no pasaba, pero por ejemplo no está implementado, o no estaba implementado, una especie de reunión de padres previo al inicio de la temporada. Entonces, muchas veces el padre se encuentra llevando al hijo sin saber cuál es la filosofía del entrenador, que lo va a entrenar durante toda la temporada, y el entrenador tampoco sabe con qué padres se va a encontrar
durante todo el año. Padres que lo van a mirar, le van a exigir, lo van a hablar, le van a reclamar, bueno, un montón de cosas. ¿Qué herramientas sugerís para que esas posibles acciones que se puedan hacer ayuden cada vez más a los chicos y los afecten cada vez menos? Porque siempre hay algo que les pasa, digamos, no son indiferentes. O hay acciones que los ayudan o hay acciones que los perjudican, pero ninguna de las cosas que se hagan con los chicos son indiferentes. Mira, en primer lugar yo creo que la reunión inicial de los padres a nivel subcomisión y con el entrenador es fundamental. Yo lo propicio mucho en los lugares donde trabajo, sobre todo en formativas, y sobre todo desde más niños, porque me parece que también está bueno entender cuál es el proyecto del club. Si el proyecto del club es una cuestión de un básquet más inclusivo, que jueguen todos, que no haya un nivel de exigencia alto de competitividad, sino más bien de que vengan y jueguen, yo como papá tengo que saberlo. Entonces, bueno, si yo quiero otro nivel de exigencia, que puede ser, otro nivel de competitividad y que juegue el mejor y que alguien juegue más minutos y que se busque ganar, también tengo el derecho de decir, bueno, quiero este club. Pero eso es, a ver, la charla, la reunión inicial en donde se explicite, este va a ser el profe, esto es lo que quiere el club, y hasta acá vamos. Si usted, mamá, papá, va a traer a su hijo o a su hija a este lugar, vamos a ese lugar, está perfecto. Y eso es lo que debería de hacerse. Es más, en un plano ideal debería de hacerse en los clubes una mitad de año y otra fin de año evaluando. ¿Qué es lo que pasa? Entre los 6 años y los 11, 12, tenemos a todos los papás. Y de la adolescencia en adelante quedan muy poquitos. Y es donde es más importante la presencia de la familia ayudando al proceso de crecimiento del adolescente joven, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos de la vida. Pero bueno, eso es lo que nos pasa, y a veces nos pasa como papá, como que bueno, listo, ya endosamos el cheque, ya es grande, ya se maneja solo, sobre todo en las localidades pequeñas donde yo vivo, donde todavía andamos solos y el chico va en bicicleta al club y deja la bicicleta afuera y sigue estando la bicicleta cuando termina el entrenamiento. Es como que bueno, el padre se desentiende de esto. Entonces en eso hay como una pérdida de esa cohesión, entonces después aparecen explosiones. Hasta que pasó algo en el club, aparecen todos los papás pidiendo algo que a lo mejor ya se hubiese explicitado antes y esto era así. Yo creo que sí, sigue pasando de esto de que lo que planteaba el club no es lo que quieren los padres, y bueno, por eso digo siempre, se evalúa a fin de año. Pensando también el contexto familiar, quizá en una etapa de desarrollo más avanzada, como vos mencionabas recién, el tema de ella, adolescentes temprano o adolescentes puntualmente, te pregunto también, hay muchos chicos que empiezan a irse de sus casas, ¿no? Siendo también muy chicos, pienso por ejemplo en el caso de Facu Campazzo o jugadoras también, como suele verse acá en el Deportivo de Verazategui, que son jugadoras muy jóvenes que vienen de otras provincias. Y te pregunto también cómo es en esos casos donde a una edad tan temprana dejan de tener quizá ese acompañamiento tan del día a día de los padres en cuanto a la presencialidad, más allá de que obviamente hoy existen otras herramientas para mantenerse conectados y demás, pero la situación claramente es distinta. Te pregunto, no sé si consideras que alguna de las dos situaciones es mejor o no y por qué. Qué buena pregunta. Mirá, yo creo que es muy caso a caso. Hay deportistas, chicas que por ahí, o chicos, ¿no? Es lo mismo, necesitan un espacio porque por ahí la realidad familiar o la realidad deportiva del club donde están tiene un techo demasiado bajo y a lo mejor su proyección es un poquito más y no hay nada cerca. Yo lo que sugiero a los padres muchas veces es traten de buscar, si no hay, en la localidad más cercana donde haya un proyecto serio. Entonces, muchos le digo que se tomen el tiempo de conocer el proyecto, de ver qué les va a dar el proyecto, además, que garanticen, bueno, desde una buena alimentación, desde un buen lugar, desde una contención y obviamente el seguimiento de la escuela, ¿no? Yo creo que, a ver, en eso, mientras más cerca de la casa estén mejor, pero también a veces hay situaciones, realidades familiares, que bueno, no sé,
son muchos chicos, muchos hijos en esa familia y hay uno que juega muy bien. A ver, el caso de Dec, por ahí, ¿no? Que se tuvo que ir. Pero bueno, se fue de Colonia Dora a Santiago, que tampoco es un viaje tan largo. Y a lo mejor él en Colonia Dora no podía seguir creciendo como deportista como sus condiciones y su deseo quería. Entonces, hay que ver mucho caso a caso. Yo creo que a veces, si están dadas las condiciones para un desarrollo, a ver, si entre tal equipo y el equipo de tu ciudad no hay tanta diferencia, yo elijo que quedate hasta los 17, 18. Si sos bueno, llegás igual. Pero si por ahí estás, no sé, en una zona donde no hay tanto desarrollo deportivo y hay un polo de formación y de contención importante, bueno, ahí sí. Pero si podemos retardarlo, o sea, mientras más tiempo se retarde el irse de casa, si no es necesario, es lo mejor. Y siguiendo por esa línea, en el caso de los chicos que explotan a edad muy temprana, ¿cómo debería ser el tratamiento de los padres? Sobre todo porque hay una tendencia de que generalmente se contagian de ese éxito, demandan más cosas, exigen más, sobre todo en el caso del tenis también. Había en el documental de Netflix, por ejemplo, en el que cuentan de Mardy Fish, de la exigencia de los padres de ciertos tenistas, buscando esas estrellas desde muy temprano. ¿Cómo lidiar con eso? Yo creo que el rol de la familia en los talentosos así precoces, digamos, o en los exitosos precoces, es bajarlo a tierra. Es muy difícil, porque todos nos envalentonamos cuando tenemos en la familia a alguien que tiene un éxito deportivo temprano, pero es bajarlo a tierra, es decir, mirá, no, seguís siendo el mismo, la cama te la seguís haciendo, la mesa cuando comemos juntos la tenés que poner, o sea, ¿por qué? Porque si no es crearle una burbuja que no sabemos si se va a sostener en el tiempo, y ni siquiera por cuánto tiempo, y aparte fijamos en el mecanismo inconsciente y consciente también del pensamiento, que bueno, yo soy todo esto mientras me mantenga acá, y sabemos que no hay ninguna carrera que haya estado todo el tiempo en el 10. Porque incluso, a ver, para mí el mejor de todos los tiempos, Jordan, no fue siempre 10. O sea, su inicio en la NBA fue complejo, fue traumático. O sea, él tenía muy buenos números, pero no ganaba. Entonces, la familia tiene que estar como bajando un poco un cambio a tierra. Por ahí, el éxito precoz y a veces cierta necesidad económica nos hace como irnos tras esa primer zanahoria. Pero a veces estamos hipotecando a largo plazo algo que familiarmente después tenemos otros problemas. Sí, es más, me parece que hay también una cuestión muchas veces a la hora de poner los pies sobre la tierra y bajar expectativas, que muchas veces, ahí le digo a Nacho, ahí vi el mensajito, ahora puede, tenemos igual unos minutitos más como para hacer alguna preguntita más, pero digo, me parece que también hay una cuestión de que hay muchos padres, y también me parece que hay muchos chicos, que piensan en, bueno, yo me voy a dedicar a esto, y lo plantean en un punto máximo, que obviamente no está mal, ¿bien? Pero lo piensan en, bueno, voy a jugar en la NBA, voy a jugar en Italia, voy a jugar en España, y muchas veces el ser profesional, y lo estamos viendo incluso en chicos que hasta hace nada estaban jugando TNA, como corresponde decir TNA, digo, el ser profesional muchas veces es jugar quizá en categorías o en países de no tanta tradición basquetbolística, no jugar en primera división, forma también parte del profesionalismo, y eso no implica no ser exitoso en lo que uno hace, porque, a ver, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que le guste el básquet y hubiese gustado ser profesional, obviamente le hubiese gustado llegar a la NBA o jugar a Euroliga, jugar a la selección, pero si no hubiésemos tenido tal talento, hubiésemos estado encantados de jugar, no digo, a ver, algo en la Superliga venezolana,
y poder ganarnos el mango haciendo lo que más nos gusta. Entonces me parece que también hay una cuestión de que muchas veces que está bárbaro soñar con el punto máximo, pero también hay un bajar a la realidad y bueno, a ver, quizá el nivel que yo tengo no es el máximo, pero me puedo ganar igualmente la vida con esto. Sí, y también entender que el superprofesionalismo o el alto rendimiento deportivo también tiene algunos costos humanos que son a tener en cuenta también. A ver, el irte, no sé, a jugar a la Superliga, bueno, en Venezuela por ahí tenemos costa, pero no sé, ¿a dónde yo digo? No sé, te toca ir a, bueno, a Finlandia, a Beirut. Bueno, yo a Finlandia no me iría, y a Japón más que de vacaciones tampoco. Irte a un lugar donde por ahí la liga se complica y demás, es como, tenés que estar ahí, y solo, y por ahí lejos de la familia, porque el contrato a lo mejor es tan oneroso, y bueno, pasa y lo que te pone en juego. Pero también es, bueno, esto, que sí, no es, no sé, la ACB española, pero bueno, esto me permite vivir y hacer algo que siempre decía hacer. Me parece que es como encontrar un punto de equilibrio, y es muy importante la tarea que hagan los formadores, entrenadores, pero también los papás, digamos, las mamás, ¿no? La familia, como diciendo, bueno, pará, esto, porque también es, yo le insisto mucho a los deportistas, les sobra tiempo a veces, está bueno ponerse a estudiar también, porque la carrera termina y después te quedan gran parte de la vida para adelante y no sabes qué hacer, y por más que hayas hecho mucho dinero o no, tenés que seguir viviendo, y hasta por salud mental tenés que ejercer, digamos, y hacer algo. Entonces me parece que es muy importante entender esto, y también esto de ser exitoso es llegar a la NBA, y bueno, llegan muy pocos. Argentinos son muy pocos en la cantidad de gente, ¿no? Quienes quieran ustedes dos arrancar. Nacho tenía una pregunta y Ivo me parece que también. Va Nacho. Dijimos que iba Nacho, por eso. Bueno, primero, siguiendo con eso de las estrellas que juegan de pequeños, ¿por qué hay casos en los que jugadores que pintaban, que estaban proyectados para ser grandes jugadores, terminan quedando en un techo y no cumpliendo con las expectativas que habían planeado para él? Bueno, ahí ya puede ser que sean algunas cuestiones mentales, a veces es una cuestión de desarrollo, ¿no? O sea, uno cuando ve un deportista en desarrollo ve la potencialidad que puede tener, pero de ahí a que eso sea y se cumpla tal cual es, bueno, hay un montón de factores. Puede haber cuestiones de, a veces hasta de azar, ¿no? Ginóbili lo dice muchas veces. O sea, a veces lesiones y a veces malas decisiones de carrera, destinos mal elegidos, apuros. O sea, por ahí quiero saltar rápido a no sé, a Europa y no hice todo el proceso de aprendizaje y de maduración. Hay que estar muy maduro para irse al exterior también y sostener una vida desde fuera del país, por más que, bueno, todo el mundo se quiere ir ahora, pero no sé si todos nos podemos ir en determinadas edades, ¿no? Y a qué, y bajo qué costo, ¿no? O sea, por ahí hay el mejor momento para irse, desde el punto de vista para mí mental y deportivo, es cuando llegaste a un punto en la competición que, bueno, decantás a irte por algo más. Pero entre el deportista en formación y lo que termina desarrollando hay factores varios. Recién mencionabas también la situación ideal, ¿no? Que sería del padre bajando a tierra al hijo, ¿no? Que se crea un poquito de la fama, pero digo, a veces también se da la situación contraria, ¿no? Donde es el padre el que se cree más toda esa fama por parte del éxito, por parte del éxito del hijo, justamente. Y digo, también eso de alguna manera repercute en la vida del hijo. Ni hablar. Y hablamos de la elección narcisista de objeto recién, ¿no? Es como que, bueno, yo soy el logro de mi hijo. Y en realidad no. Le estoy cargando, o sea, a las presiones que tiene cualquier deportista de elite, le estoy metiendo también mi presión. Entonces, cuando gana, ganamos. Y cuando pierde, pierde él.
porque esto es lo que pasa. El deportista cuando pierde, a veces la familia es como que también se siente derrotada o frustrada de la misma manera y no está sosteniendo acorde a la realidad, porque tampoco podemos ser cracks todo el tiempo. Es decir, tratar de poder entender eso, ¿no? Que ese pico de rendimiento se logra a veces y a veces no, y hay un montón de otros factores, y la familia tiene que estar como ni subir tanto ni bajar tanto, sino estar como en un lugar de catalizador y de contener esas emociones. Sí, igual me da la percepción, esto es una percepción nada más, que en el ambiente del básquetbol, en líneas generales, los jugadores se entienden mucho más naturalmente y naturalizan más comúnmente el hecho de, bueno, a ver, nos encontramos con alguien que nos pasó por arriba, o alguien mejor, y bueno, y se terminó ahí, y es un partido y capaz que quizá al siguiente le ganes, y en un playoff hasta le ganes la serie. Pero bueno, sí, ese día estaban mejor y se terminó ahí la historia. Ay, perdona que te corté. A veces el padre no entiende eso. A veces yo encuentro más madurez en el deportista que en la familia del deportista. E incluso cuando el deportista está meditando o analizando su retiro, uno de los grandes fantasmas es cómo le digo esto a mi mamá, a mi papá o a mi familia, que siempre puso en mi carrera las expectativas. Y es todo un tema. Yo imagino que debe haber sido duro para Manu Ginóbili decirle a la madre que dejaba de trabajar y que no iba a ser contador. Pero bueno, también entender de que justamente son excepciones a la regla, no es la regla. Vamos a ver, le pido a Leo a Michael, que me ponche las 3 plaquitas que preparamos, igual después las subimos seguramente a redes sociales. Él o la deportista no es un ser aislado, sino que tiene un contexto familiar, la presencia de los integrantes de la familia, especialmente de los adultos. Es fundamental para su desarrollo personal y deportivo, pero en exceso o en carencia, también, no hemos hablado mucho de la ausencia de los padres, pero es importante, y ahora voy a mencionar algo más con el aparatito que tengo acá al lado. Digo, en exceso o en carencia puede causar dificultades. Se trata de ver qué y cómo estar como adultos en el desarrollo deportivo. Vamos con la segunda. 5 acciones. Bien, ¿qué es lo que se puede hacer? Escuchar, acompañar, contener, alentar y sostener. Y cómo, respetando su proceso, ir al lado detrás, nunca adelante, comunicando bien y siendo descanso. Y por último, considerar que intervienen otros actores y ubicarse en un lugar adecuado en edades y tiempos, dirigentes del club, entrenadores, árbitros, rivales y compañeros, y ser siempre conscientes que es su proceso y no el nuestro, algo que recalcó bien Gus durante toda la charla. Por último, en este caso, quiero decir, este aparatito que ven acá, que tengo en la mano, que no es ni más ni menos que un celular, estaría bueno. El único consejo que me voy a permitir, que los padres, cada vez que llegan a sus hijos a hacer un deporte, no le presten tanta atención y le presten un poquito más de atención a los hijos, que es a quienes van a ver. Y la idea es que los vean, que los acompañen, que los miren, que les devuelvan una sonrisa cuando están jugando, porque en definitiva el deporte es un juego, el que sea, y que no estén tan atentos de esto, córtenla un poquito, que me parece que la idea de que los acompañen es que lo pase bien el nene en ese proceso del cual mencionaba Gus, y que ustedes los acompañen a ellos de la debida manera, me parece, y no tan pendiente de una pantalla. Sé que el aparatito es bastante adictivo, nos pasa a todos, pero bueno, es un ratito, son 2-3 horas por semana, se puede poner tranquilamente en silencio o desactivar las notificaciones y seguramente sus hijos van a estar un poquito más contentos. Reitero lo que dije al principio, y ya nos estamos yendo, tratar de hablar de este tema con el mayor respeto posible, sin darle ningún tipo ni de orden ni nada a nadie, porque no estamos acá para eso, pero sí tratar de ver algunas cuestiones, algunos errores que a veces se cometen, bien, y la idea es enfocarlo para ese lado y para que el acompañamiento de los padres para con los hijos sea un poquito mejor. Así que bueno, Gus, muchísimas gracias, y ya ahí se me ocurrió algún otro tema para el mes que viene. Perfecto. Sí, decir esto también me parece al final, siempre hay chances como papá de aprender y de mejorar estas situaciones. Nada en la vida humana es tan definitorio. Creo que siempre, dentro de las cosas que no son tan graves, esto podemos ir modificando conductas y eso ayuda muchísimo al desarrollo de nuestros hijos, ¿no?
Así es, bueno, gracias Gus, millón de gracias. Nos vemos el mes que viene. Hoy no se cortó la luz, nada. Así que No, estamos, hoy terminamos invictos. Pasó nuestro amigo, licenciado en psicología Gustavo Mena, hablando de la relación entre padres e hijos, en el básquetbol, creo yo en todo deporte. En realidad, y se nos acabó el programa, Miranda.